Segunda persona que se cura de SIDA. Un trasplante de médula le dio la salida. Su prueba es paradójica, porque mira, es una buena noticia, pero no es positiva. Este método aún no es para todos. Es muy peligroso y puede resultar atroz, pero para llegar a la meta que queremos empieza por un paso y ya llevamos dos. Así pasó con la viruela, punto. Mató a 300 millones, punto. Pero encontramos la vacuna y punto final. Se acabaron esos puntos. 75 millones mató la peste negra, bacteria que azotó la Edad Media. Se parece a la corrupción que nos mella, porque vino con las ratas y se va a acabar con ellas. No todos son malas noticias, también vamos a salir de esta. Hay esperanza, amor, inteligencia, pero no olvidemos invertir en la ciencia. No todos son malas noticias, también vamos a salir de esta. Que no lo olviden lo que nos representan. El conocimiento siempre es la mejor apuesta. La tuberculosis te lo prueba, principal causa de muerte en 1950, hasta que Robert Koch detecta la bacteria y se han salvado millones, que me incluyan en la cuenta. Al sarampión lo mandamos a la luna, pero volvió, qué mala fortuna. Como si hubiera saludado a un antivacunas, lávate las manos con jabón y espuma. La histeria y su verborragia, el terror engañando a la razón. La ignorancia también se contagia y el miedo mata más que la infección. No es que el coronavirus no sea nada, pero si nos unimos como en épocas pasadas y sale lo mejor de la condición humana, el virus se metió con la especie equivocada. No todos son malas noticias, también vamos a salir de esta. Hay esperanza, amor, inteligencia, pero no olvidemos invertir en la ciencia. No todos son malas noticias, también vamos a salir de esta. Que no lo olviden los que nos representan. El conocimiento siempre es la mejor apuesta. Tiempo de ser solidarios y hacer lo que nos toca. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Gracias, Danger, acá por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Uno de los temas que más ha provocado la atención del mundo en torno al avance del coronavirus es el impacto económico global que está generando. Y no es para menos. En las últimas semanas los mercados financieros han sufrido caídas dramáticas que han impactado sobre las monedas de diversos países y los precios del petróleo. Por si fuera poco, el mundo de los números macro tiembla cada vez que se hacen anuncios como este. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Pero no solo son los grandes números. Las economías del mundo enfrentan uno de los retos más potentes de los últimos años frente a una circunstancia que ha paralizado a muchos sectores de la actividad económica como consecuencia del confinamiento para mitigar la propagación del virus. México no es la excepción. En las últimas semanas el peso perdió fuerza frente al dólar. Las autoridades en materia económica y fiscal comenzaron a anunciar medidas para hacer frente a la potencial recesión, al mismo tiempo que en distintos grupos empresariales se han elaborado propuestas, entre las que se encuentra la aplicación de apoyos fiscales y económicos para mitigar la crisis. Uno de los representantes de este sector se encuentra esta noche con nosotros para hablar de la circunstancia económica que enfrentamos y de la propuesta empresarial para sortearla. Vamos con Gibran. Buenas noches, pueblo televidente, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Bienvenidos a este programa para hablar de la crisis económica que se viene por el coronavirus. Esta noche nos acompañan Carlos Jiménez Vandala, economista, hola, ¿qué tal? Investigador. Hola, ¿qué tal, Gibran? Buenas noches. Y Aleida Samar. Buenas noches, Aleida. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Hacía falta tocar este tema que va a adquirir cada vez más relevancia en la política de nuestro país, en la política del mundo. Quiero empezar por decirle a nuestros televidentes que hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
un grupo que va a sufrir particularmente las medidas de emergencia, porque muchas cobran al día. La mayoría, la gran mayoría, no está en la seguridad social. Si usted puede, páguele el tiempo de la cuarentena, el tiempo que dure esta emergencia sanitaria a la persona que le ayuda en la casa. Es un trabajo que vale mucho para el país, el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados en general. No hay que desproteger a quienes nos cuidan. Y después, para entrar en materia, acaba de terminar la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus y el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que si no paramos estos 30 días en serio, puede haber consecuencias económicas que duren más de un año. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Estamos en un momento decisivo en ese sentido, Aleida? Sí, yo creo que sí estamos en un momento decisivo, pero antes que cualquier otra cosa, me parece muy importante comenzar diciendo que lo que pasa no solamente es lo que pasa en México, sino lo que pasa en el mundo nos afecta. Rápidamente, si se puede, me gustaría comentar que antes de que empezara la pandemia del coronavirus, nosotros ya veníamos en contexto internacional con otras consecuencias. Entonces creo que es importante matizar para saber justo por qué estamos como en esta situación, ¿no? Si es probable una crisis o no es probable una crisis. 3 puntos relevantes. Uno, justo la situación de China. O sea, finalmente China, que es donde se supone que empieza la preocupación de la pandemia, todavía no sabemos si surgió ahí o no, todavía no sabemos si ahí estuvo el paciente cero o no estuvo el paciente cero, pero justo China es el país donde la producción se da de forma masiva y México está completamente relacionado con China. Simplemente por el sector automotriz, pero por todas las cadenas también que se dan de valor y cadenas logísticas. Si China no logra reponer su parte de producción, si no logra reponerse el crecimiento económico, ya han dicho varios organismos internacionales, ¿no? Entre ellos también el Banco Mundial y justo el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente a nivel internacional el Producto Interno Bruto sería, si China se logra reponer, sería del 1.5% del PIB a nivel internacional. Si China no se repone, sería entre el menos 3 y el menos 4% a nivel internacional. Entonces, ese es un factor a nivel internacional que ya venía más o menos a nivel económico, ¿no? Afectando o propagándose. El otro factor que creo que sería importante también visualizar es el de la Reserva Federal. La Reserva Federal, justo en el momento en que empieza todo lo de la pandemia, digamos, se espantan y toman decisiones unilaterales, y por tomar esas decisiones unilaterales, lo que sucede la semana pasada es que la Bolsa Mexicana de Valores cierra con pérdidas, igual que otras bolsas a nivel internacional. Entonces, también como ver estos factores, porque afectan también para lo que pasa en nuestro país. Y el tercero que me parece muy relevante es lo que sucede en el mes de febrero, justo con los precios del petróleo, ¿no? El petróleo, una disputa de una guerra comercial del petróleo que se estaba dando ya entre Rusia y la Riad. Entonces esto hace que baje el precio del barril del petróleo, que afecta a México porque nosotros no somos tomadores de precios de petróleo. Entonces, si vemos el día de hoy, me parece que el precio del barril del petróleo ya estaba prácticamente a 10 pesos, ya había bajado de 20. Entonces esto pone como en el contexto internacional qué estaba sucediendo para ver si entramos en una crisis o no. ¿Nos explicas el desplome de los precios del petróleo? Sí, rápidamente. ¿Cómo es que esta guerra comercial derivó en que eso sucediera? Sí, bueno, justo lo que estaba explicando antes era lo de la Reserva Federal. Entonces, al momento que se toman esas decisiones de la Reserva Federal, todo el mundo entra en pánico. Entonces, si ya de por sí se venían como disputando los precios de petróleo a nivel internacional, entonces baja. Yo comentaba que las decisiones del precio internacional del petróleo se toman entre los países que son los mayores productores de petróleo, los Emiratos Árabes, Rusia, Estados Unidos. Entonces, México, al no ser decisor en los precios del petróleo, lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, nuestros ingresos en México dependen del 20% justo del petróleo, ¿no? De la paraestatal. Y justo aquí lo que hemos hecho en México de la paraestatal, se cambió la conversión que antes teníamos, el 60% ahora es de los ingresos para Pemex y el 40% es para el gobierno federal. Pero aquí en este 60% tenemos un pequeño inconveniente. Justo de ese 60%, del 10 al 15% está en cobertura. Cobertura significa que está en riesgo. Entonces, si no llegamos a obtener el precio del barril del petróleo, está promediado a $50 por barril. Si actualmente el precio del petróleo vale $10, no pesos, $10 o $20 y no llega a 50, significa que estamos produciendo por debajo de lo que deberíamos de estar vendiendo. Entonces estamos con pérdidas. Y si además solamente ese 20% está asegurado, pues estamos constantemente por pérdidas. Si a nivel internacional el precio del barril del petróleo está por debajo, pues perdemos más. Entonces, si los mercados sienten inseguridad y los inversionistas también, pues entonces está sucediendo esta guerra a nivel internacional de los precios, nos afecta a México, y si además le apostamos a Pemex, que le apostamos
empezamos hace algún tiempo, ¿no?, a construir y a tener más en petróleos mexicanos, tenemos esa pérdida. Entonces, sí es un efecto, evidentemente, del coronavirus, pero previamente ya teníamos esta situación también, estos 3 factores que comenté de China, la producción que está vinculada. Recordemos que tenemos grandes clústeres, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Irapuato, León, grandes clústeres automotrices. El segundo que comenté de la Reserva Federal, que hace que caigamos en la bolsa de valores y que además nos den, cuando nos califican a Pemex, nos califican por debajo. Y el tercero, los precios del barril del petróleo. Carlos, el mundo será otro, desde luego, después de la crisis del coronavirus. ¿Cómo estimas que será y cómo va a afectar esa nueva configuración a México? Efectivamente, Gibran, estamos ante algo nunca antes visto en la humanidad, ¿no? Estamos ahora pues asintiendo un liderazgo tripolar. Por un lado vemos a Rusia, China y aún cada vez más debilitado Estados Unidos, ¿no? Me parece que se ha hecho mucha analogía con respecto a lo que está pasando actualmente y el término, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Lo ha hecho Alemania con Angela Merkel, esta analogía, y me parece que no está muy alejada de la realidad. Lo que vamos a estar viendo es que Estados Unidos va a perder seguramente el liderazgo no solamente económico, sino también militar y su accionar político sobre el mundo. ¿Por qué lo va a perder? Esto es algo histórico que hemos venido viendo en el capitalismo, ¿no? Como ya lo comentaba Aleida, estamos viviendo ciclos económicos donde las grandes potencias no han tenido un mayor crecimiento económico por encima del 3% en los últimos 30 años. O sea, la situación de México no es ajena a todo este proceso. México ha tenido tasas de crecimiento promedio del 2% en los últimos 35 años, durante todo el periodo neoliberal, y esto nos ha puesto en una situación de franca debilidad frente a muchos otros países. Por otro lado, vemos un ascenso cada vez más constante de China en el comercio internacional, en la producción e incluso en la legitimación de muchos de su actuar. China ha demostrado que tiene la capacidad de hacer frente a una pandemia, nos demostró la capacidad que puede tener en términos médicos para levantar un hospital. En 10 días. En 10 días. ¿Cuántos? 10 días. Sí. Y además ahora ponerse al frente en el liderazgo internacional con respecto a la vacuna, con apoyos internacionales. O sea, China está liderando el mundo en estos momentos para el apoyo a los países más vulnerables, ¿no? Incluidos el nuestro, incluido en América Latina, Venezuela, pero también con una gran alianza, con un diálogo muy fluido con Rusia. Entonces, esto de alguna manera está debilitando a Estados Unidos, que ya rebasó a China en el número de infectados, que lo está rebasando en el número de muertes en los últimos días, lo vamos a estar viendo, y que incluso Donald Trump se autocomplace cuando dice que los muertos de Estados Unidos podrían no pasar los 100,000, ¿no? Entonces, estamos hablando de un caso muy, muy alarmante. Sin duda que el mundo habrá cambiado mucho y el país va a cambiar mucho también. Hay un pronóstico que generó mucha zozobra, que fue el de JP Morgan, que decreceremos, el PIB mexicano decrecerá, dicen, alrededor del 7%. ¿Nos podrían explicar esto qué representa y qué significa en la trayectoria de nuestra historia económica? Sí, claro. Yo creo que, o sea, sí puedes hacer predicciones. Justo hace un momento comentaba, las predicciones las podemos hacer también a partir de lo que pasa o con China, o con Estados Unidos o con otros países. Sería importante revisar lo que ha pasado con China. Volviendo a China, pues justo lo que comentaba hace un momento, ¿no? China en este momento, que ya se supone que más o menos tiene controlada la pandemia, ¿no? Ellos tuvieron alrededor de 3.200 muertos aproximadamente, ya lo lograron supuestamente controlar. Su producción, sus servicios, su infraestructura, su consumo, estuvieron alrededor del trimestre, de lo que va de enero a marzo, más o menos tuvieron una pérdida de entre el 10 y el 15% en esos 3 sectores. ¿Por qué es importante decirlo? Porque la infraestructura es el gasto finalmente que tienes, ¿no? El consumo representa tus ventas, ¿no? Y la producción también. Entonces, para México y lo que están diciendo justo estas organizaciones de que podríamos parar, lo que están estas calificadoras, que si podría tener México este decrecimiento, yo creo que va a depender mucho también de cómo actúe el gobierno y cómo actúen las empresas.
Entonces, podemos hacer pronósticos, por supuesto, pero yo creo que dependería de muchas cosas. Bajo mi punto de vista, lo primero es, dependerá de qué se haga justo con esos ingresos fiscales. Si te parece, seguimos platicando esto después del corte. Claro. Usted no nos deje, estamos conversando de buena fe sobre la crisis económica que se viene. Muchas gracias por seguir con nosotros. Aleida, nos estabas contando que estamos en un momento, digamos, decisivo. Sí. Si el gobierno actúa bien, se pueden reducir las pérdidas económicas que seguramente habrá. Sí, yo creo que es tanto el gobierno como las empresas. O sea, el primero es la captación que se tenga justo por los ingresos petroleros, los ingresos fiscales, los ingresos petroleros principalmente, porque creo que fue una buena estrategia ese cambio que comentaba hace un momento que se tuvo en Pemex, pero en este momento los precios del petróleo están muy sensibles. Entonces la captación podría ser mucho menor y justo con ya la caída que tenemos del precio del barril de petróleo. Entonces ahí se tendría que pensar muy bien una estrategia. El segundo es también en este momento la captación fiscal que se tenga justo por los impuestos. El IVA, justo el ISR, ¿por qué? Porque evidentemente pues no hay tanta producción. La gente está en sus casas, entonces la mayoría, no todo el mundo, después hablaré de ese punto por qué. Entonces ahí también no habrá tanta captación de los impuestos, pero creo que el gobierno le está apostando al IEPS por la gasolina. Y también en este momento pues no hay deuda. Entonces, si no tienes deuda, ¿cómo vas a hacerle para esa parte de los ingresos fiscales y lo que capta Hacienda? Otro de los puntos importantes, ¿no? Igual que depende cómo funcione también esta parte del PIB, o cómo funcione, qué está haciendo el gobierno, cómo vamos a salir de la crisis, es qué está sucediendo con la captación también de los trabajadores informales, que tú ya comentabas algo con las trabajadoras domésticas y que es muy importante, porque finalmente es gente que no puede parar. O sea, tiene que trabajar todos los días, ¿no? Y que por el otro lado tendríamos que ver qué pasa con la salud, ¿no? La salud de estos trabajadores, porque ellos justo abonan al Producto Interno Bruto el 22-23%. Sí. Significa que de 100 pesos de nuestra producción ellos abonan 23 pesos. Sí. Entonces ahí también dependería qué forma se les va a dar. Y la otra, creo que también, que es parte de lo de la crisis o no crisis, depende cómo va a estar haciendo, qué va a estar haciendo con el gasto social. Sobre todo el gasto social impulsado a la salud, porque estamos en una crisis también de esta parte de la salud, que no es una cuestión de este gobierno, también tenemos que verlo con historia. No se ha invertido en el sector salud desde hace muchísimos años, desde hace muchas décadas por la reducción del estado de bienestar. Entonces, todo el mundo se queja que hace falta infraestructura, que hacen falta insumos, que hacen falta camas, pero no es un problema de hoy, es un problema histórico. Entonces, depende del giro que se dé hacia eso, es lo que va a suceder con nuestro probable disminución del Producto Interno Bruto o probable, si estamos a 0 o crecemos 1.5 o solamente 0.5, que es lo que han dicho justo esos organismos, han dicho a nivel mundial, o podemos crecer al 1.5 o podemos decrecer entre el 2 y el 3 y la aproximación es para México. Creo que dependerá de estas circunstancias. O sea, todavía tendríamos como factible el escenario. Sí. Yo creo que sí. De hecho, lo dijo Carlos Ursúa, lo dijo Simón Levy, lo han dicho otros, ¿no? Todavía podríamos hasta cierto punto más o menos recuperarnos. Depende de la actuación del Estado y de que frene otras cosas, pero igual más adelante comento que puede frenar, ¿no? Carlos, ¿tú crees que habría que replantear cosas en el gobierno de López Obrador, digamos, estructurales? Ahora que comentaba Leida lo del petróleo, por ejemplo, uno de los pilares, no solo del gobierno actual, sino de todo el movimiento que lo llevó al poder, fue la economía petrolera y el proyecto que se ha materializado, por ejemplo, en el inicio de la construcción de una refinería o en la reactivación de otras. ¿Es algo que hay que replantearse en este momento? Mira, hay que replantear ciertamente muchas cosas, ¿no? La crisis puede ser también vista como una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de dejar en claro que las políticas económicas de la escuela neoclásica, es decir, las neoliberales, pues no han carecido total de sentido, o carecen en este momento ya de sentido. Muchos, incluso de los economistas más heterodoxos, han estado volteando por políticas más de tipo keynesianas, ¿no? Donde el Estado pueda intervenir más. Con respecto al gobierno actual, pues me parece una buena oportunidad para dar una buena sacudida a todo esto que ya se venía arrastrando por inercias del pasado y dejar en claro que las políticas neoliberales por fin se terminaron. No es momento de tomar con mayor audacia la política económica y replantearnos patrones de acumulación distintos, ¿no?
Uno de los aspectos fundamentales es sin duda el rentista, el petrolero, ¿no? Tendríamos que ir dejando ciertos lastres a los que nos acostumbraron por estar dependiendo de la renta petrolera y aumentar la productividad en otros sectores, ¿no? Sin embargo, no me parece que abandonemos los términos de producción. Una de las cosas que sí hay que quitar es que nos volvimos productores primarios, exportadores, es decir, solamente producíamos petróleo y comprábamos gasolina. Me parece que ese fue un error tremendo del neoliberalismo. Lo que hay que hacer ahora es volvernos también productores de gasolina, pero no depender de la renta petrolera en la totalidad, ¿no? Hay otros sectores donde hay que elevar la productividad y habría que ponerle más atención a ellos, al desarrollo científico-tecnológico. Me parece que estamos en una excelente oportunidad para poder impulsar la economía desde otras áreas, ¿no? Hay algunas cosas que ha estado anunciando el gobierno, algunas medidas económicas que ya habrá visto nuestro público en las conferencias de prensa del doctor Hugo López-Gatell y en otros espacios. Las voy a poner a su consideración para que me digan si son correctas o incorrectas. Por ejemplo, ha anunciado la intención de adelantar 25,000 millones de pesos al INSABI, digamos a los estados, para que opere ahí, que es el presupuesto de los siguientes meses. ¿Eso está bien? ¿Cómo lo ven? Sí. ¿Podría hacerse más? A mí me parece que está bien, voy a decir por qué. Porque yo comentaba hace un momento, ¿no?, que el sector salud está muy abandonado y justo podemos mirar otros ejemplos como España o Italia, principalmente España, que en este momento, evidentemente, la pandemia es mucho más grande que aquí del coronavirus, que en México. Ya tienen más enfermos, ya tienen más muertos, más contagiados. Entonces se han quedado completamente desvalijadas las clínicas más pequeñas, hasta algunas clínicas privadas. Entonces aquí hay un problema grave, que si no se va justo ese dinero para INSABI o para otro, podría ser el ISSSTE, el Seguro Social, ¿no?, cualquiera de los sectores, cualquiera de las ramas de salud. Aquí hay un problema, que no solamente es ahora, ahora se necesita y es urgente, pero en el futuro, cuando justo acabe esta pandemia, cuando termine, las personas que tienen cualquier padecimiento, digamos, que no es que sea normal, pero que todos conocemos, que puede ser desnutrición, diabetes o cualquier otro neurológico, cardiológico, no van a tener en dónde ser atendidos. Entonces, por eso es importante que en este momento se destinen recursos a esos lugares, sobre todo a los estados que están más desatendidos, a los estados que tienen personas más grandes, o sea, mayores, pues de 60 o más, ¿no?, y a las personas que también tienen, que se tiene todo ese registro, ¿no?, que también tienen niños. Entonces, es necesario, es la gente vulnerable. Por supuesto que está bien que lleven el recurso a esos lugares. Yo no veo ningún inconveniente. Sí, sin duda. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto en la realidad a ver la importancia de un Estado que da protección y seguridad social a toda la población, ¿no? Es necesario que haya un servicio de salud universal. Nos lo ha demostrado ahora Estados Unidos, que ha sido incapaz de contener la pandemia y tiene una queja enorme de sus ciudadanos por las facturas que les están llegando a las personas contagiadas de coronavirus y que están siendo atendidas en los hospitales de nuestro vecino, ¿no? Entonces, sin duda, todo lo que tenga que ver con fortalecer los sistemas de salud público, pues tienen que ser bienvenidos, ¿no? Yo agregaría algo más. O sea, nosotros creo que tenemos que aprender dos cosas. O sea, una, que en este siglo, esta es la 7ª pandemia que tenemos. O sea, ya vivimos, me refiero al mundo, ¿no? Ya vivimos el SARS, ya vivimos el ébola, ya vivimos MERS, el Zika, por ahí el VIH. Pero como pandemia pasado. No, como pandemia sería justo la porcina, aviar, ébola, SARS, MERS, me falta alguna por ahí, y justo esta. Entonces tenemos que aprender de estas pandemias porque las 6 anteriores nos costaron 400,000 millones de dólares. Y esta, en los 3 meses que lleva 300,000 millones de dólares, hasta hace unos días. Entonces, si ese costo, me refiero a ese costo económico que ha tenido, el costo humano es mucho más alto. El costo humano no lo reparas absolutamente con nada. Entonces, tendríamos que aprender de eso. Y los países del sur, que tienen un Producto Interno Bruto mucho más pequeño que el de nosotros, tienen un gasto social en salud más alto. Entonces, tendríamos que aprender también de eso, creo yo. Claro. Otra medida, la de dar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a negocios pequeños. ¿Es una buena medida? Yo lo que haría en lugar de eso sería transferencias no condicionadas. Las transferencias condicionadas a mí me parecen excelentes porque en este momento son necesarias para las personas más vulnerables. Sí, mira, habría que ver sobre todo el sector de los negocios informales. Seguramente a ellos no les va a llegar este apoyo porque están al margen de
del Estado, habría que haber otras medidas, como bien dice Aleida, quizá a lo mejor que tengan que ver con el consumo. ¿Cómo promovemos el consumo de manera más directa, con asignaciones, con inyección de liquidez, a lo mejor tasas preferentes de impuesto al valor agregado por un determinado tiempo, 2, 3 meses, reducir la tasa al 5%, incluso al 0% en las zonas más desfavorecidas del país? Es decir, hacer una política pública diferenciada que de verdad pudiera alentar el consumo y el mercado interno que hoy necesitamos, ¿no? La siguiente medida es fortalecer con 400,000 millones de pesos la política social que ya se tiene. ¿Es una buena medida? ¿Sabemos de dónde va a salir eso? A mí me parece que sí se necesita fortalecer la política social, es necesario, pero yo vuelvo a recalcar, o sea, necesitas una política para las personas vulnerables, porque algo que estamos dejando de pensar es las personas que están en la calle, o sea, el trabajo informal. O sea, no puedes, hoy nos acaban de anunciar que se va justo hasta el 30 de abril. Me parece muy bien, pero, o sea, me parece muy bien para los que podemos parar. O sea, podemos parar porque tenemos un salario todos los días, porque nos va a caer la nómina, pero ¿qué sucede con las personas que no pueden parar? Somos la absoluta minoría de la población. Claro. O sea, aún en la economía formal, la gente no está parando. A mí me comentaban un caso, publiqué hoy en mi artículo de Milenio, de el grupo Modelo, que está donando gel antibacterial que se hace con el proceso de la cerveza, pero fuerza de ventas, preventas, y todos los que tienen que estar en la calle y en lugares concurridos, váyanse a trabajar, ¿no? Los de oficina, sí, váyanse a guardar en su casa a partir de cierto rango, pero los demás siguen por ahí y pues parece que no va a haber, ya se declaró la emergencia sanitaria, sí. Esto ya se tiene que hacer, pero hay gente que no podrá hacerlo definitivamente. Hay dos cosas ahí que me parecen muy importantes. La población, los trabajadores informales son el 60% de la población económicamente activa. Es la mayoría. Entonces, es la mayoría. Ellos no pueden parar. Y son, por tanto, justo personas que seguramente tendrán desnutrición, tendrán alguna otra enfermedad, entonces son más vulnerables justo a poder adquirir el COVID. Esa es una parte que me parece importante. Y otra, justo hablando del trabajo formal. En estos últimos días nos hemos enterado que algunas grandes empresas que son dueñas de restaurantes, de grandes cafeterías, mandaron a sus trabajadores también a casa, pero sin salario. Entonces, ahí me parece que otra estrategia del gobierno tendría que ser tener reglas muy claras, condiciones muy claras, a lo mejor darles ciertos apoyos, no solamente a las pequeñas y medianas empresas fiscales, también a estas empresas, pero reglas muy claras de no puedes mandar a la casa sin salario a estos trabajadores. Tampoco puedes despedirlos. Entonces, ahí creo que también hay que revisar esa parte de la reforma laboral, ¿no? Y reglas a esas empresas y, si no, también en su caso, multarlas. O sea, meterle sanciones, porque ahí estamos hablando ya del trabajo formal, pero sí, esta es una emergencia y también hay que decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Otra medida que ha anunciado el presidente es no estímulos fiscales. Es tiempo de que cada quien colabore con lo que le toca, entonces le pide a todo el mundo que pague cumplidamente sus impuestos. ¿Esa medida cómo la ves, Carlos? Mira, me parece un poco ambigua, ¿no? Yo creo que hay que hacer esta política, repito, en términos de política diferenciada, ¿no? Ciertamente hay empresas que pueden estarlo absorbiendo y que deben de entrarle a este pacto en este momento. O sea, empresas grandes, empresas transnacionales, empresas de los sectores financieros, por ejemplo, los bancos, es claro que podrían entrarle y tienen la obligación moral, histórica, de hacerle frente a esta pandemia en el país con todas las condicionantes que ellos requieren. Sin embargo, hay empresas pequeñas, hay empresarios que están viviendo al día, que la sufren cotidianamente para pagar la nómina, aún sin contingencia, y que obviamente en estos momentos no quisieran despedir gente, pero al no tener ventas y al no tener producción y al no poder estar operando de manera normal, pues las cosas se les van a complicar. Entonces me parece que en esos casos sí tendríamos que hacer pues ciertos ajustes para poder hacer estímulos fiscales, ¿no? Sí, yo creo que debe ser de esa forma. O sea, no puedes pedirles a todo el mundo lo mismo, ¿no? Creo que no puedes pedirle lo mismo a las grandes empresas que a las pequeñas, ¿no? Que a las pymes. Y creo que en ese momento se trata de apoyar. Y se trataría de apoyar a todos. Yo iría más por aplicar una política fiscal contracíclica, principalmente, ¿no? Y reasignar ciertos recursos tanto a salud como a turismo como a las pymes. Pero creo que en este momento sí tendría que parar y tendría que haber una diferencia, justo como bien lo dice Carlos, ¿no? Entre las grandes empresas que entre las pequeñas. No todo el mundo lo puede hacer. Y es más, los mismos bancos están diciendo, ¿no?, que durante algunos meses van a dejar que la gente no pague ciertas cosas o ciertos intereses. Entonces creo que me parece una política un poco equivocada. O sea, la gente tendría que acercarse a su banco para ver en qué condiciones. Al revés.
los bancos son los que tendrían que decir en este momento, no paguen justo, ¿no?, por unos 3 meses mientras esta Claro. situación, porque es una situación de Eso no ha emergencia. sucedido a nivel de comunicación social, pero por ejemplo a mí me llegan mis SMS de mi crédito Claro, hipotecario, claro. de que pague a tiempo, Claro, ¿no? pero eso debería de pasar. Igual mismo que desde presidencia debería de suceder en este momento, ¿no?, que no se paguen justo los impuestos, sobre todo, justo como bien lo dice Carlos, al nivel de pequeñas empresas. Claro. Si no están operando, si no estás produciendo, si no estás sacando justo para pagarle a nadie, entonces ¿cómo la gente va a estar pagando justo los impuestos? Al nivel de las grandes empresas es diferente. Ellos tienen justo para poder soportar, ¿no?, la operación, el pago y todo lo demás durante mucho tiempo. Entonces, pero creo que ahí también aplicarían justo estas políticas contracíclicas. Yo iría de esa forma, ¿no?, progresivas. Ahí se ha hablado mucho de que el gobierno tiene que hacer un gran plan para enfrentar esta crisis, que tiene que plantearse, mencionabas ya la metáfora, casi de una economía de posguerra. ¿Ustedes lo ven así? Sí, definitivamente. Y habría que estar planteando y con mucha atención sobre lo que van a hacer los demás países, porque eso también nos podría afectar. Estados Unidos acaba de aprobar $2 billones para inyectarlos directamente a su economía. Esto es algo que también nunca se había hecho. Quizá pudiéramos encontrar dentro de economía alguna teoría sobre helicóptero de dinero, ¿no?, por ahí con Milton Friedman, pero también habría que ver ese efecto en nuestro país que tendría. O sea, inyectarle mucho dinero a la economía puede provocar una inflación, pero inflación que Estados Unidos va a trasladar hacia sus países a los que les compra, en este caso a México. Es decir, la inflación, el aumento en los precios que se generaría en Estados Unidos le podría pegar a México. Y si México no responde, como bien lo dices, con una política contracíclica, lo que vamos a tener es crecimiento económico cero o incluso decrecimiento, pero además tasas inflacionarias altas, es decir, estanflación. Entonces tendríamos que estar este plan respondiendo a lo que van a estar haciendo nuestros vecinos económicos, ¿no?, tanto Estados Unidos como Europa, y tener un planteamiento propio, ¿no? Cómo sacamos adelante a nuestras condiciones a los pequeños, a los medianos empresarios, que son los que están aportando el 90% de empleos en nuestro país, cómo elevamos el consumo interno, cómo reactivamos la economía, pero además cómo lo hacemos a partir también de los salarios. O sea, es una política que está abandonada durante mucho tiempo, que lo ha venido empezando a impulsar el gobierno actual con la dirigencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos actual, y que sin embargo aquí tendríamos que estar redoblando muchos esfuerzos para que este camino continúe, ¿no? O sea, que no se vuelva un pretexto para que se detenga la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, vamos a seguir hablando después de un corte sobre esta economía de posguerra o no. Ya nos contará Leida y veremos si el gobierno de la República responde a esas exigencias. Usted no nos abandone, siga con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre la crisis económica. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Aleida Samar y con Carlos Jiménez Vandala sobre la crisis económica que se viene o no. Te preguntaba yo, ¿tenemos que ir pensando en una economía de posguerra? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, sí más vale que anticipemos, ¿no? A ver, tenemos algunos datos que sí son preocupantes. Carlos comentaba algunos de lo que hizo Estados Unidos en semanas pasadas. El problema es, o a lo mejor Estados Unidos justo invierte tanto en gasto social, porque justo lo que sucede es que pasan de 300,000 desempleados en una semana a 3 millones de desempleados. Entonces, hay algo que me parece que tendríamos también que mirar y que para la economía mexicana es la otra parte de cómo las grandes empresas también empezaron como a recortar, ¿no?, a sus empleados, y además eso llevó también a que pararan la producción, evidentemente espantadas por todo lo que estaba sucediendo con el coronavirus. Entonces, si eso empieza también a suceder en México, que ya está pasando más o menos, que empiezan como a cortar a sus empleados, que no tendrían por qué hacerlo, pues evidentemente para la producción y también para el consumo. Entonces, eso nos podría llevar a una preocupación. Pero creo, yo decía desde el principio, ¿no?, que es el gobierno junto con las empresas las que tendrían que actuar. Hace un momento, platicando, ¿no?, creo que una de las estrategias del gobierno, que además ya lo dijo también Simón Levy, sería el gasto social que se está dirigiendo
o el gasto de infraestructura que se está dirigiendo a los megaproyectos, yo en este momento lo pararía. ¿Por qué? Me parece que invertir en Dos Bocas en este momento o en el Tren Maya no es viable. En este instante, después podemos volver a discutir si sí o si no, demás. ¿Por qué no? Porque en este momento la gente no puede trabajar en esos proyectos, no se pueden construir porque estamos justo con la pandemia del coronavirus, o sea, es quedarnos en casa. Entonces, ese dinero, esa inversión, no nos sirve en este momento. Y en cambio, ese gasto lo puedes redirigir, al sector salud, otra, ¿no?, en algún momento, pues, justo a las pequeñas o medianas empresas que lo necesitan más, y otra justo al sector informal, justo por esas transferencias que yo comentaba hace un momento, no condicionadas. Entonces, me parece que podrías pararlo. Y además, ¿por qué no es viable en este momento Dos Bocas? Pues no es viable justo porque el precio del petróleo, exacto, está cayendo. Entonces, no te conviene invertirlo. O sea, fue una buena apuesta en su momento, pero ahorita tienes que mirar también lo que pasa en el mundo. Entonces, creo que por ahí a lo mejor no tendríamos que llegar a un momento de una época de posguerra, ¿no? Habría que ver cómo se comporta el mundo y cómo se comporta también nuestro gobierno. Y las empresas tampoco que no paren. Estamos en un momento decisivo, entonces sí depende de lo que se haga ahora, las estrategias que se podrán tomar después y la profundidad que van a tener esas estrategias. Claro. Al respecto del desempleo, por ejemplo, Santiago Levy, otra de sus propuestas era suspender el pago de la seguridad social a los patrones si se comprometen, o a los que se comprometan, y desde luego lo acrediten así, a no despedir empleados. ¿A ti qué te parece esa medida? Sí, mira, de igual manera, me parece que pequeñas empresas, medianas empresas incluso, tendrían ese derecho, ¿no? De que pudiera condonarse el costo de la seguridad social. Sabemos que el costo de la seguridad social incrementa 35% el costo de la nómina de cualquier empresa. Sin embargo, nuevamente, empresas grandes me parece que deberían de estar pagando completamente el costo de la seguridad social. Hay algunas que de por sí subregistran a sus trabajadores, les ponen un salario muy inferior. Así es, ¿no? Si ya sabemos que de por sí hay subregistros, no se dan los pagos de manera adecuada, incluso se condiciona el pago, ¿verdad? Porque de nadie es desconocido que las empresas te dicen, oye, te voy a pagar 1,000 pesos si te doy seguro social, pero te pago 1,300 si no te pago seguro social, ¿no? Entonces, la necesidad y los bajos salarios hacen que el trabajador opte por la segunda opción y no tenga seguridad social. Entonces, nuevamente, políticas diferenciadas. ¿A ti qué te parece esta medida? Sí, me parece excelente porque en realidad creo que todo el mundo debería tener, de hecho la seguridad social debería de ser universal. Sí, no un derecho laboral. Exactamente, o sea, todo el mundo lo debería tener y si tú llegas y necesitas que te atiendan, no solamente en este momento por la pandemia, sino por cualquier otra enfermedad, te deberían de atender. Pero bueno, creo que eso de la seguridad social universal está en discusión. Pero creo que sí el hecho de que le quiten este pago, ¿no?, a los empresarios si es que ellos no dan la seguridad social a sus trabajadores, me parece que es una muy buena medida. Estoy completamente de acuerdo. Hay otras medidas que podrían tomarse, que se han sugerido, como dar a los trabajadores informales el promedio de su ingreso, digamos del promedio del ingreso que tienen en el país por varios meses. Esa es otra propuesta que ha hecho el propio Levy. Pero el problema principal es cómo se financia esto. Yo tenía la semana pasada, una discusión con residente de Calle 13 porque decía, es que no debemos decir que pobre gente que no puede parar, no, que paren y que el gobierno los ayude. Yo, sí, pero la pregunta es siempre ¿de dónde? ¿Con qué se va a pagar eso? Levy propone, una, endeudarnos, y dos, hacer una reforma fiscal transitoria establecida en esos términos para pagar esa hipotética deuda. ¿A ustedes qué les parecen estas opciones? Primero, endeudarse, ¿sí o no? Mira, sí es momento de tomar una decisión. Creo que sí sería viable un endeudamiento en este momento. Habría que revisar bajo qué condiciones y habría que revisar bajo qué instituciones se hacen, ¿no? En estos momentos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están cazando ofertas, están dando ahí diferentes condiciones. Habría que ver cuál podría ser más conveniente para nuestro país. Y fíjate que aquí con lo que decías de la política de posguerra, yo sí estaría pensando en esta política de posguerra. Esta pandemia nos ha puesto también a pensar la necesidad de una renta básica universal. O sea, si hoy tuviéramos esa renta básica universal, como muchos otros países, quizá parar sería mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces, los países que tienen un alto índice de formalidad, para empezar,
pueden parar mucho más. Y los que tienen una política social de piso mínimo, pues con más razón. Efectivamente, entonces ahora darle ciertos ingresos a los informales para asegurar su supervivencia durante 2, 3 o 4 meses, pues nos remite precisamente a esta renta básica universal. Y me gustaría retomar el tema sobre los proyectos, los megaproyectos. Yo no estaría tan de acuerdo en que se frenaran en este momento, ¿no? O sea, pensando en una política keynesiana que reactivara la economía, pensando en la posguerra, pues me parece que serían lo más adecuado continuar y profundizar con estos proyectos porque están en sectores de arrastre. Los sectores de la construcción, el sector turismo, pueden ser sectores de arrastre para la economía, pueden permitir que continúe el trabajo, la fuerza de trabajo ocupada, pero también nos van a impulsar otros sectores, como el sector acerero, el sector del cemento, ¿no? Que pueden tener un peso muy importante en el Producto Interno Bruto del país, ¿no? Entonces, yo pensaría esa alternativa, ¿no? Aleida, nos quedan 2 minutitos, un poco menos en realidad. Sí. ¿Endeudarse sí o no? Yo creo que va a tener que ser necesario. En este momento, la fortuna que tenemos es que la deuda que tenemos es pública, entonces habría que ver en dónde, con quién, ¿no? Evidentemente con los menos usureros, que cuesta mucho trabajo porque todo el mundo es usurero. Entonces, creo que no hay de otra, solamente estamos recabando, lo que yo decía en algún momento, los impuestos por IEPS. Entonces no estamos recabando en ningún otro lado, no hay producción, no hay consumo. Y bueno, solamente volvería a la parte del mercado informal, que me parece sumamente importante. Puedes crear otro tipo de mercados y puedes aprovecharlo y puede ser una oportunidad, ¿no? Y lo último que diría, de esos minutos que nos quedan, es como que pensemos también de dónde viene el problema. Porque justo este problema, ¿no? Este virus del que estamos hablando el día de hoy, ¿no? También viene de un problema económico. ¿Y cuál es ese problema económico? Que en algún momento, justo las especies animales y vegetales, ¿no? Que se han ido en los grandes, digamos, ganaderos, ¿no? Estas grandes empresas también, que están de alguna forma comerciando, se van con las especies más grandes, las que producen más leche, las que se ven, digamos, de alguna forma como más bonitas, ¿no? Entonces las vuelven monogenéticas. ¿Eso qué significa que las vuelven monogenéticas? Que al haber menos diversidad, menos variedad, es más fácil, que al ser monogenéticas, ¿no? que transmitan ciertos virus. Y al transmitir ciertos virus, esos virus van de los animales a las personas. Entonces, por intentar adquirir mayor tasa de ganancia, justo las empresas han ocasionado este tipo de problemas, este tipo de virus. Entonces, si después tenemos que volver a rescatarlas, ¿no? Y ellas ocasionan este tipo de problemáticas en cuestión biológica, entonces también habría que revisar qué está pasando con este tipo de empresas. Entonces, nada más como para dejarlo ahí un poquito a la reflexión. Y una última pregunta, y sí, casi que sí o no. ¿Este sería momento para hacer una reforma fiscal? Sí. Definitivamente. Sí. Contracíclica, por supuesto. ¿Cómo sería? Pues justo esa reforma que estás haciendo, ese gasto, ¿no? Llevas principalmente, yo lo decía hace un momento, ¿no? A la parte de salud, a la parte más necesitada, a la parte de turismo y a las pymes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Muchas gracias, Aleida. Creo que nos quedamos con muchas lecciones. Ya las estaremos conversando con nuestro público. Que quédese, por favor. Todavía nos hace falta ver La Mala Fe con Estefanía Veloz. Usted no se vaya. Vamos a cerrar sobre el tema de coronavirus y crisis económica. ¿A quién le beneficia que se genere pánico frente a la información difundida desde espacios oficiales para mitigar los efectos económicos y sociales de la entrada del coronavirus a México? Es una pregunta que nos hemos hecho de cara a lo que ya se percibe como mala fe de parte de la cobertura de algunos espacios de comunicación y sus voceros. Y es que desde que todo esto empezó, se dio una sintonía absoluta entre la realidad y los clamores de medios de comunicación y sus brazos en redes sociales. Veamos la evolución que ha habido frente al tema. Para el 3 de marzo se empezaban a ver brotes en Italia, Japón y Corea del Sur, mientras en Estados Unidos, Trump, con 102 casos de contagio y 6 muertos, hablaba de que los demócratas querían generar pánico. En México se daban apenas las primeras 3 confirmaciones de casos en el país, todos importados. En ese escenario, el subsecretario de Salud anunciaba que no había emergencia sanitaria, que no había que cancelar todavía ningún acto masivo y que México se encontraba en su fase 3 de preparación para hacer frente a este virus. Este es el contexto en el que el presidente salió a decir: lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así.
Sin embargo, no fue sino hasta el 12 de marzo que distintos influencers de redes sociales como Sofía Niño de Rivera, Van Pipe y otros actores en Nado Sincronizado publicaron el video de esta declaración como si fuera de ese día. ¿En qué contexto? Cuando Trump ya había prohibido vuelos desde Europa, se anunciaban cierres de fronteras en la Unión Europea, compras de pánico y caídas de bolsa como consecuencia de la declaración mundial del COVID como pandemia. La idea era, claro está, hacer parecer que en México no había ninguna estrategia, generar miedo y presionar así para que se tomaran medidas de países que enfrentaban una situación de contagio masiva. Pero en ese momento México todavía contaba con 7 casos importados, ningún contagio comunitario y el subsecretario de Salud salía 2 veces al día a informar sobre el avance del virus y la estrategia de mitigación, que aún no requería, por situación en México, que se suspendieran labores, clases ni actos masivos, lo que hubiera sido no solo estéril, sino una estrategia fatal para la economía de millones de mexicanos. A pesar de eso, las campañas de desinformación se desataron, provocando que la Secretaría de Salud tuviera que salir a desmentir datos erróneos cada día. El papel de los medios entorpecía enormemente la labor de informar adecuadamente a la población. En lugar de que operaran para dar difusión a las necesarias medidas preventivas que para cada etapa de evolución las autoridades daban a la población, hoy finalmente se han suspendido labores en las escuelas y las actividades no indispensables, algo que se reconoció desde el primer momento que eventualmente tendría que hacerse. Hoy ya es necesario hacerlo, no lo era hace 1 ni 2 semanas. Pero la lección que todo esto nos ha dejado es terrible. Peor que el coronavirus ha resultado el virus de la mentira, la mezquindad y la intención de que la población no camine con responsabilidad en un mismo sentido. ¿Para qué? ¿A quién beneficia esta mala fe? Por las circunstancias actuales, por la emergencia sanitaria que se ha decretado, este es nuestro último programa en vivo en la temporada. Ya estaremos volviendo en mayo. Grabamos contenido para que usted siga viéndonos por aquí, pero ya no será en vivo. Por ahora, hagan caso en quedarse en su casa. Este es un momento muy importante para el país. Si se hace caso, si todos los que podemos parar, paramos, y si cuidamos a los que no pueden parar, podemos salir de esta bien, unidos, juntos. Colaboren de otras maneras con México. Por ejemplo, no hay que comprar dólares, no hay que pegarle más al peso, nada más por el pánico que tengamos aquí. Repito, si jalamos todos juntos, vamos a salir de esta. Del programa nos quedan claras muchas cosas. Una, que se ha replanteado el desarrollo del mundo y los modelos económicos, que se tendrá que transitar a otra cosa. Nos lo preguntaban en los comentarios en redes. Quedará de manifiesto lo que se había despreciado por décadas. Por ejemplo, la necesidad de una seguridad social universal no asociada al trabajo que tiene en estos momentos a los Estados Unidos en una situación crítica, muy grave. Se ha planteado también la necesidad de hacer una reforma fiscal. De todas maneras, deben de poder colaborar los grandes empresarios que ya han acumulado mucho dinero. Este es el momento de que se comprometan con el país, que sigan pagando la seguridad social y que pidan a sus empleados que estén en su casa. No hagan trampa como el Grupo Modelo, que los tiene ahí todavía, aunque se lave las manos con todo el gel antibacterial que quiere donar a la Fundación IMSS. Hará falta, después de esto, reactivar la economía. Sí, estímulos fiscales a pequeñas empresas que proveen la mayor parte del empleo, las pequeñas y las medianas empresas, aunque digamos que sean responsables de una parte menor del Producto Interno Bruto que esas grandes empresas que sí pueden estar colaborando. A ellos hay que ayudarles. Hay que ayudarle a todos los trabajadores del sector informal. Si usted puede, repito, lo de las trabajadoras del hogar, pague por adelantado y permita que la gente se vaya a su casa. ¿Acaso habrá que tomar un poco de deuda, como lo está haciendo todo el mundo? No tenemos que asustarnos, tenemos que replantearnos muchas cosas, tenemos que romper con muchos viejos dogmas. Esta crisis va a ser una oportunidad para salir de ese estado estático en el que nos había metido una ciencia económica muy ortodoxa, que no había pensado que lo que hay que priorizar tratándose de labores de gobierno son la población y el territorio.
De eso se tiene que ocupar todo buen gobierno. Muchas gracias, no nos deje de acompañar el próximo lunes para seguir conversando de buena fe sobre diversos temas de nuestra agenda pública.